Saludos y sean muy bienvenidos a este que es un testimonio diferente, por decirlo así, o más que diferente, especial. Hoy vamos a conocer la experiencia cercana a la muerte de una persona que ha hecho historia, la SM de Carl Gustav Jung, el gran padre, si se quiere, de la psicología junto con Sigmund Freud. Él nace en Suiza un 26 de julio de 1875. Fue médico psiquiatra, psicólogo y ensayista, y fue una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis y posteriormente funda la Escuela de Psicología Analítica, la cual es también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Como dijimos, junto a Freud fue quienes hicieron historia en la psicología, le dieron forma en Occidente a lo que hoy entendemos como psicología, si bien hay otras ramas hoy en día, otras formas de entender las mismas cosas, pero Freud junto a él fueron los que le dieron el impulso a toda esta filosofía, y para algunos ciencia, que es la psicología. Él tuvo su experiencia cercana a la muerte que, como a prácticamente todos quienes viven una SM, lo marcan profundamente. Tal vez le dio ese matiz más, si se quiere, esotérico incluso que tiene Carl Jung y que no está tan difundido porque es una parte compleja de abordar para quienes solamente se quieren mostrar como científicos. Vamos a decirlo así y a dejarlo ahí. Pero él vivió en carne propia una experiencia cercana a la muerte y es lo que hoy vamos a conocer y cómo lo describió en sus escritos, en sus propias palabras. En un hospital de Suiza, en el año 1944, el mundialmente conocido psiquiatra Carl Gustav Jung sufre un ataque cardíaco y luego una experiencia cercana a la muerte. Su vívido encuentro con la luz, más las percepciones intensamente significativas para él, llevaron a Jung a concluir que su experiencia provenía de algo real y eterno. La experiencia de Jung es única en el sentido de que vio la Tierra desde un punto de observación de aproximadamente 1000 millas por encima de ella. Su visión increíblemente precisa de la Tierra desde el espacio exterior fue descrita aproximadamente 2 décadas antes de que los astronautas en el espacio describieran también todo lo que ya sabemos por primera vez. Posteriormente, mientras él reflexionaba sobre la vida después de la muerte, Jung recordaría al hindú meditando de su experiencia cercana a la muerte, ya lo veremos, y lo leyó como una parábola del concepto que se desarrollaría del ser superior arquetípico, la imagen del Dios interior, de la psicología. Carl Jung, quien fundó la psicología analítica, se centró en los arquetipos del inconsciente colectivo. Así que lo siguiente es lo que él nos contaría en su autobiografía titulada Recuerdos, Sueños y Reflexiones, que describe su experiencia cercana a la muerte. Así que sin más, vamos a comenzar con esta experiencia que sin duda es una de esas que no trascienden tanto porque son bastante incómodas para muchos ámbitos académicos, pero la vamos a conocer porque es historia pura. Así que él, en sus propias palabras, nos narraría sus vivencias en su experiencia cercana a la muerte, que, como podremos notar, tiene un gran contenido psicológico, si se quiere, simbólico, digamos,
muy en la línea de lo que es su propia identidad. Allí también vemos reflejado esto tan interesante que hay en las experiencias cercanas a la muerte, de que las experiencias tienen mucho que ver con el individuo. Es como si el universo o el poder superior organizara estas experiencias de acuerdo a la persona individualmente, para que ella pueda entender de acuerdo a sus propias individualidades, a sus propias formas de entender la vida, todo eso que es trascendente, toda esa vida que aparentemente comienza a mostrarse en las SM. Así que, sin más, veamos lo que él contaría. A principios de 1944 me rompí un pie y a esta desgracia le siguió un infarto. En estado de inconsciencia, experimenté delirios y visiones que debieron haber comenzado cuando estaba al borde de la muerte y me estaban administrando oxígeno y alcanfor. Las imágenes eran tan tremendas que yo mismo llegué a la conclusión de que estaba cerca de la muerte. Mi enfermera me dijo después: era como si estuvieras rodeado de un resplandor brillante. Añadió que se trataba de un fenómeno que ella había observado a veces en los moribundos. Había llegado al límite extremo y no sabía si estaba en un sueño o en un éxtasis. En cualquier caso, empezaron a sucederme cosas extremadamente extrañas. Me parecía que estaba en lo alto del espacio. Muy abajo veía el globo terrestre bañado por una gloriosa luz azul. Vi el mar profundo, azul, y los continentes. Muy por debajo de mis pies se encontraba Ceilán y, a lo lejos, delante de mí, el subcontinente de la India. Mi campo de visión no abarcaba toda la Tierra, pero su forma global se distinguía claramente y sus contornos brillaban con un destello plateado a través de esta maravillosa luz azul. En muchos lugares el globo parecía coloreado o salpicado de un verde oscuro como la plata oxidada. A lo lejos, a la izquierda, se extendía una amplia extensión, el desierto amarillo rojizo de Arabia. Era como si la plata de la tierra hubiera adquirido allí un tono dorado rojizo. Luego venía el mar rojo y muy atrás, como en la esquina superior izquierda, como en un mapa, podía distinguir un trocito del Mediterráneo. Mi mirada se dirigía principalmente hacia allí. Todo lo demás parecía indistinto. También podía ver el Himalaya cubierto de nieve, pero en esa dirección había niebla o nubes. No miré hacia la derecha en absoluto. Sabía que estaba a punto de alejarme de la tierra. Más tarde descubrí a qué altura en el espacio uno debería estar para tener una vista tan amplia, aproximadamente 1000 millas. La vista de la Tierra desde esa altura era lo más glorioso que había visto jamás. Después de contemplarlo un rato, me di la vuelta. Había estado de espaldas al Océano Índico, por así decirlo, y con la cara hacia el norte.
Entonces me pareció que giraba hacia el sur. Algo nuevo entró en mi campo de visión. A poca distancia vi en el espacio un enorme bloque de piedra oscura, como un meteorito. Era del tamaño de mi casa o incluso más grande. Estaba flotando en el espacio y yo mismo flotaba en el espacio. Había visto piedras similares en la costa del Golfo de Bengala. Eran bloques de granito leonado y algunos de ellos habían sido excavados para formar templos. Mi piedra era uno de esos gigantescos bloques oscuros. Una entrada conducía a una pequeña antecámara. A la derecha de la entrada, un hindú de piel oscura estaba sentado en silencio en la postura del loto sobre un banco de piedra. Vestía una túnica blanca y supe que me estaba esperando. 2 escalones conducían a esta antecámara y dentro, a la izquierda, estaba la puerta del templo. Innumerables nichos diminutos, cada uno con una concavidad similar a un platillo lleno de aceite de coco y pequeñas mechas encendidas, rodeaban la puerta con una corona de llamas brillantes. Una vez lo había visto, de hecho, cuando visité el templo del diente sagrado en Kandy, en Ceilán. La puerta había estado enmarcada por varias filas de lámparas de aceite encendidas de este tipo. Al acercarme a los escalones que conducían a la entrada de la roca, ocurrió algo extraño. Tuve la sensación de que todo se desprendía de mí. Todo lo que me proponía, deseaba o pensaba, toda la fantasmagoría de la existencia terrena se desprendía de mí. Fue un proceso sumamente doloroso. Sin embargo, algo permaneció. Era como si ahora llevara conmigo todo lo que había vivido o hecho, todo lo que había sucedido a mi alrededor. También podría decir, estaba conmigo y yo era eso. Yo estaba compuesto de todo eso, por así decirlo. Estaba compuesto de mi propia historia y sentí con gran certeza, esto es lo que soy. Soy este conjunto de lo que ha sido y lo que se ha realizado. Esta experiencia me produjo un sentimiento de extrema pobreza, pero al mismo tiempo de gran plenitud. Ya no había nada que yo quisiera ni deseara. Yo existía en forma objetiva, era lo que había sido y vivido. Al principio predominaba la sensación de aniquilación, de haber sido despojado o saqueado, pero de repente eso dejó de tener importancia. Todo parecía haber pasado. Lo que quedaba era un hecho consumado, sin referencia alguna a lo que había sido. Ya no había ningún arrepentimiento por haber perdido algo o por haberlo descartado. Al contrario, tenía todo lo que era. Y eso era todo lo que podía ser. Otra cosa atrajo mi atención. Al acercarme al templo, tuve la certeza de que estaba a punto de entrar en una habitación iluminada y de que allí me encontraría con todas aquellas personas a las que en realidad pertenezco. Allí comprendería por fin, también esto era una certeza,
¿En qué nexo histórico encajaba yo o mi vida? Sabía lo que había sido antes de mí, por qué había llegado a existir y hacia dónde fluía mi vida. Mi vida tal como la viví me había parecido muchas veces una historia sin principio ni fin. Tenía la sensación de ser un fragmento histórico, un fragmento al que le faltaban el texto anterior y el posterior. Mi vida parecía haber sido recortada de una larga cadena de acontecimientos y muchas preguntas habían quedado sin respuesta. ¿Por qué había tomado este curso? ¿Por qué había traído conmigo estas premisas particulares? ¿Qué había hecho con ellas? ¿Qué seguiría después? Estaba seguro de que recibiría una respuesta a todas las preguntas tan pronto como entrara en el templo de piedra. Allí encontraría a las personas que sabían la respuesta a mi pregunta sobre lo que había sido antes y lo que vendría después. Mientras pensaba en estas cosas, ocurrió algo que me llamó la atención. Desde abajo, desde Europa, apareció una imagen. Era mi médico, o mejor dicho, su imagen, enmarcada por una cadena de oro o una corona de laurel dorada. Supe de inmediato: oh, este es mi médico, por supuesto, el que me ha estado tratando, pero ahora viene en su forma primordial, como un Basileus de Kos. Hacemos un inciso para explicar. Basileus de Kos era el rey de Kos, una pequeña isla griega en el mar Egeo. La isla de Kos era famosa en la antigüedad por ser el sitio del templo de Asclepio y fue el lugar del nacimiento de Hipócrates. Él entonces, Jung, veía a esta persona simbolizada con esta identidad, como un simbolismo de la importancia que tenía. Entonces seguimos. Él era un avatar de este Basileus, la encarnación temporal de la forma primordial que ha existido desde el principio. Ahora está apareciendo en esa forma primordial. Probablemente yo también estaba en mi forma primitiva, aunque esto era algo que no observaba, sino que simplemente daba por sentado. Mientras él estaba de pie frente a mí, se produjo un mudo intercambio de pensamientos entre nosotros. El doctor había sido delegado por la Tierra para entregarme un mensaje, para decirme que había una protesta contra mi partida. No tenía derecho a abandonar la Tierra y debía regresar. En el momento en que escuché eso, la visión cesó. Me sentí profundamente decepcionado, pues ahora todo parecía haber sido en vano. El doloroso proceso de desfoliación había sido en vano y no me iban a permitir entrar al templo para unirme a la gente a la que pertenecía. En realidad todavía faltaban 3 semanas para que pudiera decidirme a vivir de nuevo. No podía comer porque toda la comida me repugnaba. La vista de la ciudad y las montañas desde mi lecho de enfermo me parecía una cortina pintada con agujeros negros o una hoja de periódico hecha jirones, llena de fotografías que no significaban nada. Decepcionado pensé: ahora debo volver al sistema de
jaulas de nuevo, a estar enjaulado. Me parecía que detrás del horizonte del cosmos se había construido artificialmente un mundo tridimensional en el que cada persona se sentaba sola en su jaula. Y ahora tendría que convencerme de nuevo de que eso era importante. La vida y el mundo entero me parecían una prisión y me molestaba sobremanera que volviera a encontrar todo en orden. Me había alegrado tanto de haberme deshecho de todo eso, y ahora resultaba que yo, como todos los demás, volvería a estar colgado de un hilo dentro de una caja, en mi cuerpo. Mientras flotaba en el espacio no tenía peso y nada tiraba de mí. Y ahora todo eso sería cosa del pasado. Sentí una resistencia violenta hacia mi médico porque me había devuelto a la vida. Al mismo tiempo estaba preocupado por él. Su vida está en peligro, por el amor de Dios. Se me ha aparecido en su forma primigenia. Cuando alguien alcanza esta forma significa que va a morir porque ya pertenece a la compañía mayor. Eso es lo que pensé. De repente me asaltó la terrible idea de que el doctor tendría que morir en mi lugar. Hice todo lo posible por hablar con él al respecto, pero no me comprendió, entonces me enojé con él. ¿Por qué siempre finge que no sabe que es un Basileus de Cos y que ya ha asumido su forma primigenia? Quiere hacerme creer que no lo sabe. Estaba confundido. Esa situación me irritó. Mi esposa me reprendió por ser tan poco amistoso con él. Tenía razón. Pero en ese momento me enojé con él por negarse obstinadamente a hablar de todo lo que había pasado entre nosotros en mi visión. Maldita sea, debería tener cuidado, no tiene derecho a ser tan imprudente. Quiero decirle que se cuide. Estaba firmemente convencido de que su vida estaba en peligro. De hecho, yo fui su último paciente. El 4 de abril de 1944, casualmente, 4 del mes 4 del año 44, todavía recuerdo la fecha exacta en que me permitieron sentarme en el borde de la cama por primera vez desde el comienzo de mi enfermedad, y ese mismo día el doctor se acostó en su cama y no volvió a levantarse. Oí que sufría ataques intermitentes de fiebre. Poco después murió de septicemia. Era un buen médico, había algo de genio en él. De lo contrario, no me habría parecido un príncipe de Cos. Durante aquellas semanas vivía a un ritmo extraño. De día por lo general me sentía deprimido, me sentía débil y desdichado, y apenas me atrevía a moverme. Pensé con tristeza, ahora debo regresar a este mundo monótono. Al anochecer me quedaba dormido y mi sueño duraba hasta la medianoche. Luego volvía en mí y permanecía despierto durante una hora, pero en un estado completamente transformado. Era como si estuviera en éxtasis. Me sentía como si flotara en el espacio, como si estuviera a salvo en el útero del universo, en un tremendo vacío, pero lleno del más alto sentimiento posible de felicidad. Pensaba, esto es una dicha eterna, no se puede describir, es demasiado maravilloso.
En semejante estado, todo a mi alrededor parecía encantado. A esa hora de la noche la nodriza me trajo algo de comida que había calentado, pues solo entonces pude tomar algo y comí con apetito. Por un momento me pareció que era una anciana judía, mucho más vieja de lo que realmente era, y que estaba preparando platos rituales kosher para mí. Cuando la miré parecía tener un halo azul alrededor de su cabeza. Yo mismo estaba, al parecer, en el Pardes Rimonim, el jardín de los granados, y se estaba celebrando la boda de Tiferet con Maljut, o bien era el rabino Simeón Bar Yoshai, cuya boda en el más allá se estaba celebrando. Era el matrimonio místico tal como aparece en la tradición cabalística. No puedo decirles lo maravilloso que fue. Solía pensar continuamente, este es el jardín de los granados, este es el matrimonio de Malhut con Tiferet. Hacemos un pequeño inciso nuevamente para explicar que en la doctrina cabalística, Malhut y Tiferet son dos de las 10 esferas de manifestación divina en las que Dios emerge de su estado oculto. Representan los principios femenino y masculino dentro de la deidad. Algo complejo de entender si no se tiene experiencia en todo lo que es la Kabbalah judía. Es algo muy representativo, justamente. Esta experiencia que estamos recorriendo nos está mostrando esa confusión que se genera en tantas otras personas, así como también esta obligación de tener que volver a la tierra y su consecuente estado de depresión, incomodidad, de insatisfacción, en definitiva, que se le genera a la gran mayoría de personas que vuelven de su experiencia cercana a la muerte. Bueno, dejando esto, seguimos con lo que él decía. No sé exactamente qué papel desempeñé en ello. En el fondo fui yo mismo, yo era el matrimonio, y mi beatitud era la de un matrimonio dichoso. Poco a poco el jardín de granados se fue marchitando y cambiando. Luego vinieron las bodas del Cordero en una Jerusalén festivamente engalanada. No puedo describir con detalle cómo fue. Fueron estados de alegría inefables. Había lo que creo que eran ángeles presentes y luz. Yo mismo era las bodas del Cordero. También eso se desvaneció y apareció una nueva imagen, la última visión. Caminé por un amplio valle hasta el final, donde empezaba una suave cadena de colinas. El valle terminaba en un anfiteatro clásico. Estaba magníficamente situado en el verde paisaje. Y allí, en este teatro, se estaba celebrando el Hieros Gamos. Bailarines y bailarinas subieron al escenario y, sobre un diván adornado con flores, quien representaba a Zeus, el Padre Todopoderoso, y a quien representaba a Hera, consumaron el matrimonio místico, tal como se describe en la Ilíada. Todas estas experiencias fueron gloriosas. Noche tras noche, luego de mi experiencia, flotaba en un estado de absoluta felicidad, lleno de imágenes de toda la creación. Poco a poco los motivos se fueron mezclando y desvaneciendo. Por lo general las visiones duraban alrededor de 1 hora, luego me volvía a dormir. Cuando se acercaba la mañana, sentía: ahora vuelve a aparecer la mañana gris, ahora aparece el mundo gris con sus jaulas. ¡Qué idiotez! ¡Qué absurdo espantoso! Aquellos estados interiores eran
tan fantásticamente bellos que, en comparación, este mundo parecía absolutamente ridículo. A medida que me acerqué más a la vida nuevamente, se hicieron más tenues y apenas 3 semanas después de la primera visión cesaron por completo. Es imposible transmitir la belleza y la intensidad de las emociones que sentí durante aquellas visiones. Fueron las cosas más tremendas que he experimentado jamás. Y qué contraste fue aquel día. Estaba atormentado y nervioso, todo me irritaba. Todo era demasiado material, demasiado crudo y torpe, terriblemente limitado, tanto en lo espacial como en lo espiritual. Todo era una prisión, por razones imposibles de adivinar, y sin embargo tenía una especie de poder hipnótico, una contundencia como si fuera la realidad misma, a pesar de que había percibido claramente su vacío. Aunque volví a creer en el mundo, nunca me he librado del todo de la impresión de que esta vida es un segmento de la existencia que se desarrolla en un universo tridimensional en forma de caja, cerrado, especialmente creado para ello. Hay algo más que recuerdo con total claridad. Al principio, cuando estaba teniendo la visión del jardín de granados, le pedí a la nodriza que me perdonara si le hacían daño. Había tal santidad en la habitación, dije, que podría ser perjudicial para ella. Sentía esto. Tanta perfección podía incluso dañarla. Naturalmente ella no me comprendía. Para mí la presencia de la santidad tenía una atmósfera mágica. Temía que pudiera resultar insoportable para los demás. Comprendí entonces por qué se habla del olor de la santidad, del dulce olor del Espíritu Santo. Era eso. Había en la habitación un pneuma de santidad inefable, cuya manifestación era el Mysterium Coniunctionis. Hacemos un inciso. Este término, Mysterium Coniunctionis, hace referencia a un concepto que él desarrolla, el misterio de la conjunción. Es una frase que tiene que ver con la unión de los opuestos. Es algo metafísico, una idea de unión en la tradición alquímica. Él desarrolla esta idea, este concepto, se extiende, se explaya en el significado de este concepto en una obra homónima, Mysterium Coniunctionis. Seguimos ahora con sus palabras. Nunca me hubiera imaginado que una experiencia así fuera posible. No era producto de la imaginación. Las visiones y experiencias eran absolutamente reales, no había nada subjetivo en ellas, todas tenían una cualidad de objetividad absoluta. Rehuimos la palabra eterno, pero yo solo puedo describir la experiencia como el éxtasis de un estado atemporal en el que el presente, el pasado y el futuro son uno. Todo lo que sucede en el tiempo se ha reunido en un todo concreto. Nada está distribuido en el tiempo, nada puede medirse con conceptos temporales. La experiencia podría definirse mejor como un estado de sentimiento, pero un estado que no puede ser producido por la imaginación. ¿Cómo puedo imaginar que existo simultáneamente anteayer, hoy y pasado mañana? Habría cosas que aún no habrían comenzado, otras que estarían indudablemente presentes y otras que ya habrían terminado, y sin embargo,
todo esto sería uno. Lo único que el sentimiento podría captar sería una suma, un todo iridiscente, que contuviera a la vez la expectativa de un comienzo, la sorpresa por lo que está sucediendo ahora y la satisfacción o la decepción por el resultado de lo que ha sucedido. Uno está entretejido en un todo indescriptible y, sin embargo, lo observa con total objetividad. Más tarde volví a experimentar esta objetividad después de la muerte de mi esposa. La vi en un sueño que parecía una visión. Estaba de pie a cierta distancia de mí y me miraba fijamente. Estaba en la flor de la vida, quizá de unos 30 años, y llevaba el vestido que mi prima le había confeccionado muchos años antes. Era quizá la prenda más hermosa que había llevado nunca. Su expresión no era ni alegre ni triste, sino objetivamente sabia y comprensiva, sin la menor reacción emocional, como si estuviera más allá de la niebla de los afectos. Sabía que no era ella, sino un retrato que ella había hecho o encargado para mí. Contenía el comienzo de nuestra relación, los acontecimientos de 53 años de matrimonio y también el final de su vida. Frente a semejante totalidad, uno se queda sin palabras, pues apenas se puede comprender. La objetividad que experimenté en este sueño y en las visiones es parte de una individuación completa, significa desapego de las valoraciones y de lo que llamamos vínculos emocionales. En general, los vínculos emocionales son muy importantes para los seres humanos, pero aún contienen proyecciones y es esencial retirar estas proyecciones para alcanzar uno mismo y la objetividad. El yo y la objetividad. El ser. Las relaciones emocionales son relaciones de deseo contaminadas por la coerción y la restricción. Se espera algo de la otra persona y eso la hace a ella y a nosotros mismos no libres. El conocimiento objetivo se esconde detrás de la atracción de la relación emocional. Parece ser el secreto central. Solo a través del conocimiento objetivo es posible la verdadera conjunctio, unión. Después de la enfermedad comenzó para mí un periodo de trabajo fructífero. En esa época escribí buena parte de mis obras principales. La intuición que había tenido o la visión del fin de todas las cosas me dio valor para emprender nuevas formulaciones. Ya no intentaba transmitir mi propia opinión, sino que me abandonaba a la corriente de mis pensamientos. Así, un problema tras otro se me fue revelando y tomando forma. También me ha venido de la enfermedad otra cosa que podría formular como una afirmación de las cosas como son, un sí incondicional a lo que es, una aceptación sin protestas subjetivas de las condiciones de la existencia, tal como las veo y las entiendo, una aceptación de mi propia naturaleza tal como soy. Al principio de la enfermedad tenía la sensación de que algo no iba bien en mi actitud y de que yo era en cierta medida responsable de la desgracia. Pero cuando se sigue el camino de la individuación, cuando se vive la propia vida, hay que asumir los errores, sin los cuales la vida no estaría completa. No hay garantía ni por un momento de que no caigamos en el error o no nos encontremos en un peligro mortal. Podemos pensar que hay un camino seguro, pero ese sería el camino de la muerte. Entonces ya no sucede nada.
Al menos no lo que es correcto. Quien toma el camino seguro está prácticamente muerto. Solo después de la enfermedad comprendí lo importante que es afirmar el propio destino. De esta manera se forja un yo que no se desmorona cuando suceden cosas incomprensibles, un yo que perdura, que soporta la verdad y que es capaz de enfrentarse al mundo y al destino. Entonces, experimentar la derrota es también experimentar la victoria. Nada se altera, ni interior ni exteriormente, porque la propia continuidad ha resistido la corriente de la vida y del tiempo. Pero eso solo puede suceder cuando uno no se entromete inquisitivamente en los mecanismos del destino. También me he dado cuenta de que uno debe aceptar los pensamientos que surgen espontáneamente en tu interior como parte de su realidad. Las categorías de lo verdadero y lo falso están, por supuesto, siempre presentes, pero como no son vinculantes, pasan a un segundo plano. La presencia de los pensamientos es más importante que nuestro juicio subjetivo sobre ellos. Pero tampoco hay que suprimir estos juicios, pues también son pensamientos existentes que forman parte de nuestra realidad. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.